Buenas. Hola. Hola. Buenas tardes ya, estamos en el School Core capítulo 2, día 2. Tenemos hoy aquí a don Francisco Guerrero López, profesor de la UMA, y tenemos también a nuestros alumnos, tenemos a Jennifer, tenemos a Cassandra y tenemos a Luis, que han trabajado su currículum y el currículum que nos ha mandado don Francisco y que le van a hacer unas preguntas. Empieza amiga Cassandra. Espera, un detalle de la jarra, ¿eh? Ah. Hemos avanzado. Sí, en el primer capítulo piloto teníamos una tacita de plástico. Sí. Gracias. Bueno, ya que gracias Curco. Sí, Se brinda. Se brinda, bueno, brindamos al final, empezamos en Capicuo, con el segundo capítulo, y vale. Gracias a los 151 sufridores que han visto la brasa. 160 de noche. Pues 160, señores, 160 que han visto este capítulo, el capítulo primero, y recordar que también está ahora en iVoox, también en podcasts, podéis también escucharnos. Quien no quiera ver las caras de estos preciosos niños y de este precioso profesor, quien no quiera verlos puede escucharnos en iVoox. Cassandra, cuando tú quieras. Perdona, Jennifer. Antes vamos a presentar un poquito a nuestro invitado. Que lo presente, se presenta Sí, tú, ¿no? Que sabe mucho. O los niños le van a hacer preguntas. Vamos a hacer preguntas, después le hemos preguntado. Preguntamos tu nombre. Como queráis, Sí. como queráis. ¿Vale? Eso lo he dicho. ¿A saber? ¿Sí? ¿Cómo se llama? Sí, ya he dicho cómo se llama. Sí, Francisco Guerrero López. Muy bien, Sí. muy bien. De todas maneras tiene un montón de libros en Ya, su bibliografía ya lo he visto, y ya lo he hay visto. que comer. Empieza, Pero pregunta. fuerte. ¿Con cuántos años empezaste a hacer todas estas cosas? ¿Te refieres a los libros y eso? Pues yo desde que era pequeño, con 11, 12 años, siempre tenía necesidad de escribir. Y entonces escribía diario de un niño, como yo tenía 11 añillos. Y siempre necesitaba plasmar en un papel pues todo aquello que sentía, mi relación con mis padres, por ejemplo, en el colegio. Y necesitaba apuntar toda esa idea, no sé. De noche solía escribir lo que yo llamaba mi querido diario, que era una cosa así muy cursi, pero eso tenía esa tendencia de pequeño a escribir, a todo lo que sentía, saber plasmarlo en palabras que no sabía. Y después me di cuenta que para ser un mejor escritor tenía que saber no solamente sentir, tener una sensibilidad especial quizá para observar la realidad, las relaciones, el mundo que me rodeaba, etcétera, sino también tener lenguaje técnico para poder aprender a escribir. Y esa formación, digamos, me la dio la escuela. Quiero recordar que esta sección es pregunta en 5 minutos. Pregunta en 5 minutos. Solamente 5 minutos. 5 minutos. Está bien. No por cada respuesta. Porque si no la gente se nos va. Un minuto, venga, perfecto. Tienes 5 minutos para todas las preguntas que ¿Para la pregunta 5 minutos? Sí. ¿Cuántas? Cassandra. Sí. Vale, perfecto. Entonces, Sí, respuestas concretas, vale. Cassandra. Bien. No estuviera de acuerdo ahí nada más. Jennifer, perdón. Uy. Tiene más. ¿Tiene más? ¿Tiene Jennifer más? Ayer ¿qué estuviste haciendo? Trabajando. Trabajaste en el currículum de este hombre, ¿no? Es que ha hecho muchas cosas. El problema que tiene cuando hacen muchas cosas es lo que tiene. Suelta, Jenny, cuenta. ¿Qué te inspiró en hacer estas novelas? Pues las novelas están escritas en un proceso muy largo de años. Entonces, cada novela me inspira una serie de circunstancias diferentes según el ciclo vital en el que estaba viviendo en el momento que la estaba escribiendo. O sea, muchas cosas diferentes. No solamente me inspiraba algo, o la muerte de un ser querido, o alguna relación amorosa, o alguna experiencia del tipo que sea, o simplemente la evolución de la vida misma. Y cada novela refleja un periplo distinto, un viaje distinto por la vida, digamos. ¿Cuántos libros has hecho? El libro he escrito creo que unos 16 o 17, entre ensayo y novela. Más o menos, creo que por ahí. ¿Has tenido alumnos malos? ¿Alumnos malos? No, yo he tenido alumnos de... Sí, yo de cada alumno aprendo algo. Sean menos competentes, más competentes, me lleven mejor con él, peor con él, todos aportan algo. Y yo siempre tengo la idea de que si a un alumno en la facultad no llego hasta él, en general, casi siempre pues, se debe a mí, a que no sabía motivarlo, a que no ha captado que yo estoy preocupado por su aprendizaje, a que quiero que disfrute de la clase, a que aprenda, y a lo mejor no lo he conseguido, pero me atribuye a mí el problema, no al alumno en general. ¿Nunca te cansas? De dar clase, mira, hay una frase de un filósofo que se llamaba Confucio, muy antiguo, que decía: si encuentras un trabajo que te apasione, nunca trabajarás. A mí dar clase es mi pasión, me encanta, es mi vocación, yo disfruto mucho. Para mí no es un trabajo, es como un hobby, disfruto dando clase, entonces no me canso nunca.
Yo me canso cuando tengo vacaciones, porque no estoy haciendo lo que me gusta, que sobre todo de dar clases. Muy bien, muy bien. Vale, gracias. Gracias. Y que no se enteren que le van a quitar el sueldo. Me dice mi alumno, digo, si yo pagaría por esto, y dice, total los 10 eurillos cada uno. Venga, Cassandra. Hago el gesto de Para ti es muy difícil hacer todas estas historias. Bueno, había una escritora que se llamaba Virginia Woolf que decía que escribir era un doloroso placer. Para mí escribir es una necesidad que yo tengo, casi biológica y psicológica sobre todo, y entonces siempre es doloroso escribir porque es una rutina que te tiene que plantear, porque es pensar mucho en ti mismo, una introspección profunda, etcétera, pero también es un placer. Las dos cosas, es un doloroso placer, como decía esta escritora. ¿Tú estás contento con tu trabajo? ¿Con el trabajo de profesor o de escritor? En general, ¿no? En general. Bueno, yo sí, porque supone que me autorrealiza mucho. Yo siempre digo que me acoplo a mí mismo, a lo que yo soy, me identifico más conmigo mismo cuando estoy escribiendo y cuando estoy dando clases. Necesito las dos cosas. Yo no sé si has escuchado hablar de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que era una persona que tenía esas dos personalidades. Yo necesito integrar, por un lado, el rol de profesor y el rol de escritor, por otro lado. Y las dos cosas hacen que construyan mi personalidad y me identifique conmigo mismo y me acople a mí mismo. ¿Qué significa la novela? Hoy es miércoles. Eso es un vídeo. Es un vídeo de humor que hice hace años con los actores y actrices. Eran alumnos míos entonces, la música la hizo también un alumno mío y pues significa... Es que tendría que ver el vídeo, es un vídeo totalmente cómico y se llamaba Hoy es miércoles porque el hombre que dice esa frase de vez en cuando siempre está obsesionado si es miércoles. Hoy es miércoles, Se llama un TOC. Sí, tiene un trastorno obsesivo compulsivo. Pero no puedo contar ahí por qué lo dice. Bueno, Tú tenías el TOC. Me ha gustado el título de Ojalá nos despierte la lluvia. ¿Qué significa? ¿Te ha gustado? Pues mira, en esa novela aparece un niño con autismo, con TEA, trastorno del espectro autista, en un colegio. Y a este niño le gustaba en la novela escupir hacia arriba y ponerse debajo, porque le parecía que reproducía como la lluvia. Y eso, que es una anécdota real, me inspiró para ponerle el título a esa novela. Ojalá nos despierte la lluvia, porque el protagonista es un profesor que trata de hacer que este chico con autismo salga del autismo, y entonces se llama Abraham el chico y dice: Abraham, ojalá nos despierte la lluvia algún día y salgas del autismo. Por eso tiene ese título de la novela. ¿A cuál novela le has dedicado más tiempo? Pues lo que sí sé, lo que le dedico más tiempo de una novela es una dedicatoria que hice a mi hermana que falleció y estuve 3 días para poderla escribir la dedicatoria. Pero novela que dedico más tiempo, pues yo siempre dedico mucho tiempo a las novelas, como 2 años, 1 año y medio, o incluso algunos 3 años. A todas las novelas le dedico bastante tiempo, como 2 años, entre 2 años y 3 años. Hombre, muy muchas bien, gracias. muy bien. Ellos leyeron tu currículum y todas las preguntas las han hecho ellos. Sí, se nota, sí, está bien. Es difícil hacer todas estas cosas a la vez. Pero ¿cómo se llama? Que me he dicho Se llama Luis. Luis, Se llama tu nombre, Luis, por Dios. Sí, tu nombre, que luego te vea tu madre va a decir Pues sí. quién eres. Pues Luis. 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 Bueno, es difícil hacer todas estas cosas a la vez. ¿Te refieres el hecho de escribir y dar clases? Pues, sí, a mí sí me cuesta, claro, porque por la necesidad de una rutina. Yo tengo una naturaleza que soy muy disciplinado cuando me lo propongo, pero si no me lo propongo no soy disciplinado. Entonces, para escribir tiene que ser muy disciplinado. Un horario, me voy a levantar a las 7:30, 8 de la mañana, voy a estar hasta las 12. Esto es un trabajo. No es que ahora voy a escribir cuando me venga la inspiración. Decía Einstein que la inspiración, cuando venga, que te pille con los codos trabajando. Y entonces, como toda disciplina autoimpuesta en este caso, es difícil, evidentemente. Hay cosas que son más divertidas, digamos, más agradables. ¿Qué haces en el tiempo libre? En el tiempo libre, pues lo que suelo hacer es escribir. En el tiempo libre hago mucho deporte. Yo deporte hago a diario. Yo tengo un concepto deportivo de la asistencia. Anoche, por ejemplo, estuve en el gimnasio hasta las 10 menos cuarto.
Y entonces los fines de semana, por ejemplo, hago deporte y escribo. Habitualmente hago eso. Y también colaboro con algunas asociaciones como Cruz Roja, etcétera. O venir a Manuel Alto Aguirre a flagelarlo. Porque lo estamos flagelando. Por ejemplo. Vengo de los refugiados ahora mismo de dar clases de Viene el castellano. refugiado, yo viene de que lo flagelemos. Bueno, esto es maravilloso, hombre. Esta flagelación maravillosa. Cuidado. Cuidado, que todavía no ha Que acabado. no se masoca, ¿eh? No se puede Ah, ¿no? disfrutar. Que ahora No se puede se- disfrutar. ahora se van ellos, ahora se van ellos. Sí, yo me iba. Estamos en ello. ¿Te va bien en la Universidad de Málaga? Perdona, si me va bien. Sí, muy bien. Llevo ya 32 años, creo, 32 años. Y muy bien, ya le he dicho Pregúntale ya si quiere que le suban el sueldo. a su compañera que me apasiona dar clases. Y ahora, por ejemplo, que tenemos un periodo en el que tenemos un mes, casi un mes, de examen, etcétera, que es muy duro la tarea porque hay que corregir. Yo echo de menos, sin embargo, en ese mes, el hecho de dar clases. Y estoy deseando que llegue el 19 de febrero, en mi caso, que empiezo, para poder seguir impartiendo clases. ¿Sigues haciendo novelas? Sí, ahora en abril voy a publicar otra y estoy escribiendo otra. En abril es mi cumpleaños. ¿Ah, sí? A ver si me la regalas. Pues te la voy a regalar. Seguro que Luis, te la voy a El regalar. que llora, ya Me sabe, quedo- muy bien, Luis. Además, en la novela hay cosas infantiles del personaje, del colegio, pero etcétera. ya sabes que como maestro de lengua que soy, si te regalan la novela, quiero un resumen. Eso se sabe. Eso como estoy ya un proyecto. ¿Te gustaría ser maestro de este colegio? Pues bueno, yo me acuerdo, no sé si acabaré como... Hay un filósofo que se llamaba Sí, Dios. Lucky Wittgenstein, que era profesor de universidad y al final de su etapa educativa fue maestro y se fue a un pueblo a ser maestro y dejó la universidad por ser maestro. No sé si al final acabaré yo dando clases en un colegio, vamos, me encantaría. Yo hice magisterio, yo soy maestro, de hecho me considero maestro antes que nada. Ha acabado la universidad entera, ¿no? Sí. Sí, para dar clases tienes que terminar una carrera, si no, no puedes dar clases. ¿A qué se refieren estos títulos? Los títulos. Yo trato de buscar un título que atrape al lector. Por ejemplo, el último libro que he publicado, que es un ensayo de autismo, se llama... ¿Qué es un ensayo, Francis? Un ensayo es un libro de no ficción. O sea, un libro científico donde hace una serie de reflexiones que son reales, frente a la novela que es ficción. Entonces, ese libro se llama El hombre que recogía monedas con la boca. Y es un recuerdo muy infantil. Cuando yo tenía tu edad, vi a un señor con una gabardina, una barba así blanca, como yo lo tengo ahora, así con los pelos alborotados, y le echaban monedas, y el hombre las recogía con la lengua, y se reían de él. ¿Por qué? Porque este hombre tenía un trastorno del espectro autista, y la diversidad humana muchas veces no es comprendida. Etnia, la diversidad, ser diferente o ser neurodiferente no siempre es comprendido por todo el mundo. Y este hombre provocaba risa entre la gente que lo rodeaba, le echaba moneditas, la cogía con la lengua y se reían de él. Y el hombre se hacía, aleteaba y hacía lo que yo escuchaba con tu edad, decía, haz la gaviota, y se ponía a hacer así, aleteando, que es una conducta típica de la... Se aprovechaban de él. Entonces a mí eso, yo era muy pequeñito, me impactó muchísimo, me dio mucha pena, sobre todo porque me miró fijamente a los ojos y yo lo miré a él. Y yo olvidé esa historia. Y un día, hace 3 años, y esto fue de pequeño, dando clases, explicando el autismo, me vino a la cabeza de pronto este hombre. Y digo, pues voy a escribir un libro, y que se llama así, en homenaje a este hombre, que creo que se llamaba Julio. Creo porque yo escuchaba que le decían algo así, ¿no? Por eso, y los títulos yo los busco siempre que sean atrayentes. Ojalá Despertar la lluvia, El cuento de los alemanes, El baile de las abejas, El doble de Picasso, que estuve dándole mucha vuelta a ver cómo lo llamaba. ¿Por qué el doble de Picasso? Porque el personaje es un pintor muy mediocre, sin talento ninguno, sin embargo está obsesionado, tiene un toque con Picasso y trata de imitarlo en todo. En las mujeres, lo imitan las mujeres, pintando, y después el hombre no le sale nada bien, porque no tiene talento, es desgraciado, etc. Sin embargo, él se considera el doble de Picasso. Y además, Picasso se enamoraba siempre de mujeres rubias, altas y evanescentes, como decía Picasso. Y él se enamora de una chica que está en una silla de ruedas. Mira. Y él se enamora de una chica que está en una silla de O ruedas. sea, es como Picasso pero al revés. Es totalmente, tú lo has descrito perfectamente. El clon de Picasso al revés. Totalmente al revés. ¿Alguna preguntilla más? ¿Qué clase tenéis hoy? Hoy tenéis una prueba, hoy tenéis de Escuela de Paz, tenéis una actividad los de quinto. Nos despedimos de Francisco. ¿Tiene algún examen alguna hora? No, examen no tiene, pero tiene una actividad, tiene actividad. ¿Tú tienes examen? ¿Tú tienes examen? Luis, Lo siento pues, mucho. procura sacarme más de un 7,8.
¿sabes? Que si no, ya sabes que son 150 euros, ¿vale? Madre Que mía. dan las Es que la multa. gracias, no, la multa no, No te creáis que es ganas. verdad porque esto es totalmente mentira. No, pero sabes, ya lo explicaremos lo de los 150 euros, que... El listo. pero sabes que no es mentira, ya sabes que... darle las gracias a don Francisco y, por favor, a vuestras clases, muchas gracias por el trabajo Bueno, realizado. muchas gracias a vosotros por la pregunta tan inteligente que me habéis hecho. Pues sé que son vuestras, que nadie os ha dicho que No. tenéis que preguntar. Claro. Os quiero dar las gracias a los tres por lo inteligente que he sido, lo educado y las preguntas que me habéis hecho. Como yo he estado en muchas entrevistas, en alguna entrevista, y preguntas como esta he visto pocas, ¿eh? Os felicito. La puerta está cerrada, la abrí la puerta, ¿vale? Ya sabes abrirlo, tienes Sí, que... te ha costado uno, te ha costado la broma, te ha costado uno. Ya lo conozco, sí señor. 20 eurillos, que a mí la editorial me lo cobra completamente más barato, pero... Al final Sergio te lo compra, no te preocupes, que tenemos... Yo. Sí, pues algún libro mío también. Aquí tiene que tener algún libro mío, ahora ya fuera de cámara. No lo sé. Que yo venía a hablar de mi libro, coño. Hablando Ya lo de sé, que entrevistas- venía de tu libro, venía de tu libro. Sigue, tú estás continuo. Entonces, Esto es... no, Falso directo. Falso directo. Después corta, ¿no? Bueno, ya veremos. Bueno. Yo sé, lo pinto como directo. Le dije como a este hombre que yo lo pongo directo y que da bien la naturalidad. Bien, bien. Aquí Bueno, se lo veo, ¿no? Sí, Hola. no lo sé, metemos para acá. La primera entregamos lo que era la R de Skullcore. Entonces vamos a explicar lo que son en cada sesión, Sí. explicamos lo que es la S, significa ser. Entonces la R era resucitar, la S primera es de ser. Entonces cada letra tiene su significado, tiene su sentido. O sea que uno dice, tú, qué risa, qué risa. No, tiene su historia, ¿no? Ser porque hay que intentar dar, en un centro de compensatoria, en todos los centros escolares estamos intentando dar una coherencia a los estudios, ¿no? Entonces intentamos también que desde esta zona, como has visto los niños, hagan grupo. Entonces el hecho de... ¿A qué es Bru? Grupo. A mí te digo Bru, digo, joder, No, Bru, vale. no, ¿Qué estás eso tomando ahí? se está tomando... Eso es Yo de creo manzanilla, que no está tiene nada. resfriado, ¿eh? se ha echado cosas. En eso también Walt Disney nos ayuda mucho con el tema de las películas de Lilo y Stitch, cuando habla de Ohana, familia, ¿no? Entonces, como las familias de este grupo, de la zona de transformación social, o ZDI, ¿no? Zona de... CTDI. Así se llama ahora, ¿no? Ahora se Toda llama... zona identificada... Sí. Zona, no, Lo de Estado hace ya que no se llama así. Esta era ¿Cómo? esa zona preferente de... Sí. No me acuerdo, la- Se van cambiando los nombres, pero al final... Es lo mismo, sí, es lo sí, mismo. exactamente. Es Aquí llamado- nos gusta el nombre francés. hemos Le decir, Francés, a nosotros nos el gusta francés el tenía- francés. nos gusta Sus. Sus se llama Sus. francés. Zona urbana sensible. Está bien, Zona está urbana chulo. sensible, pero nosotros la hemos cambiado. Está bien, Nosotros zona la urbana pandilla la sensible. llamamos de otra manera. Está muy bien. En la zona Zus la llamamos Zus muerto. Entonces, Yo aquí, sin querer decir nada, y tú, pero yo no digo nada así. Y ahora son ZDI, pero tiene nombre de zona desfavorecida y identificada. Antes no teníamos DNI porque no estábamos No, identificados. suena como una especie, yo siempre digo, cuando me invitan a la radio y tal, digo siempre que nos parecemos a un ZZ Paz, ¿no? ZZ Paz, a mí me gusta mucho ese Paz. Tiene música muy buena. Y yo digo Y no directo, el tío del saco. zona diferenciada increíble, ¿no? Porque, entonces es mejor eso, Ay, buenísima. es mejor increíble que identificada, ¿no? Dentro de lo que es la conferencia, o sea, la charlita y tal que estamos Sí, viendo, la cosa informal que estamos hablando. Sí, sí. informal, esto es informal. Nosotros tenemos ahora prácticos. Tenéis prácticos de la nos han llegado facultad. prácticos, nos han llegado 3. O sea, De la primera- magisterio, de las titulaciones de de magisterio. educación física. De Tenemos educación 3. física. Yo ahí no Entonces, di no, todas en primaria, en inclusiva. estamos Yo en viendo inclusiva. Sí, Entonces, y educación social también. Sí. una de las cosas también que queremos plantearte es el hecho, por ejemplo, de la desconexión, ¿no? Existe una desconexión entre... Me preguntaba antes en la que he estudiado, ¿no? Yo estudié, el primer año lo estudié en la Inmaculada, porque no entré... Con yo la soy nota de- y el segundo te No, pasa. con la nota no, por Ah. tardío. O sea, Que más tarde. Yo soy de tardío. Claro, Yo tú soy eres- de los que intenté entrar Pero tarde. tardío, pero bien, ya mucho No, más sí, porque madura. luego saqué la carrera en 2 cursos y medio, en 2 años y medio, entonces tardío. Entonces, ¿Y qué especialidad hiciste allí? yo hice música. Ah, tú hiciste música, tú eres música. Yo soy de música. Lo que Juan Ley. Sí, y luego pues soy de por ahí. Los Sí. aunque el lenguaje. Sí. Claro, tiene relación el oído. Tiene algo que ver. Tiene algo que ver. Entonces me Y hice... alumnos de música, yo di clase, era todo bohemio, yo llegaba, por favor, deja la guitarra, la flauta, la armónica, No, todo. yo era de lo acelerado. Mis actores y actrices de este corto, el 90% eran de música. Claro, no. Son los únicos que se ofrecieron porque eran los más artísticos, los que Sí, entendían más del arte y tal. Yo pensé, digo Pero en que... educación especial también éramos. Sí, pero adaptados. esta gente tiene ese componente de arte Sí, sí, en la claro. sangre que... Los compañeros
de educación... Yo lo propuse en varias clases y al final el proyecto participó por 30 o 40 actrices y actores que eran todos aficionados y salían muy bien, ¿vale? Entonces, la idea fundamental de decir, bueno, la idea de por qué esta historia, ¿no? Era porque la idea es que también soy tribunal de posiciones, ¿no? Me llaman algunas veces la Junta de Andalucía confía, ¿no? En que ciertos directores no controlemos, ¿no? Bueno, te llamo porque tienes que ir de todas formas. Bueno, pero es voluntario, ¿no? El tema de la presidencia sí. puede decir que no, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, a mí me gusta también ver cómo se respiran las cosas, ¿no? Sí. Tener la opción de decir, conocer... Sí, ver por dónde van. Y veo eso, veo una descoordinación entre cuando era estudiante, ahora que vienen porque cada vez los prácticos cambian, ¿no? Ahora tenemos los de último año, solamente van a entrar en las actividades solamente en su especialidad. Y... Sí, bueno, pero hay un práctico que es genérico y otro que es específico. El primero es genérico, el segundo generalmente también y el tercero es específico. Claro, pero estos están haciendo específico, ¿no? Pero claro, estos son de qué especialización? De educación física, vale. Estaba en el patio cuando yo entraba. Claro, porque es que nosotros, por ejemplo, somos un centro de una sola línea, pero tenemos 3 profesores de educación física, porque consideramos importante la educación Muy bien, física. sí, claro. ¿Motivo? Pues importante, ¿no? Podría decirte mucha historia. Yo que soy deportista desde los 14 años, necesito hacer deporte. Una alimentación saludable, Claro. saludable debe ir relacionada con también con el Totalmente. deporte. Entonces, pues necesitamos, por ejemplo, un profesor por ciclo y cada uno aporta su historia, ¿no? También tenéis PT Pensaba de aquí. deporte, no pensaba de deporte aquí, ¿eh? Ya no hablo de deporte. El problema del deporte no es Estoy solamente... limpiada. No, bueno, el deporte... Men sana incorpore sano. Bueno, Sí, ¿no? Bueno, me está el corazón que tire, ¿no? El corazón tire... No, ¿Tú cuando Francis, cuéntanos algo Mira, de, es algo, bueno, sí. algo de la facultad. Pues lo que ha dicho... ¿Qué piensas de los colegios, de la educación pública? Pues Ahí, mira, yo creo... Termino vosotros, desde vuestro, que sois muy importante, porque a los chavales, ayer cuando se les explicó, les dijimos, el hombre que va a venir son los que después Forman. Forman en el y hacen algunos. Pues cuidadín. ¿Cómo forman, no? O nos deforman, ¿no? Que es la cuestión de formar o deformar, ¿no? Esa es la Bueno, pregunta. yo creo que ha evolucionado mucho. Yo, como ya llevo varias décadas en la Universidad de Málaga, como 32, 33 años ya, creo que hace 33 ahora en noviembre, veo la evolución tanto de los alumnos y alumnas, que yo lo considero cada vez más crítico, más reflexivo, más reivindicativo, más inteligente. Yo no estoy de acuerdo con esa visión que se da. Es que el alumnado ha cambiado mucho, pero a peor. Digo, no, es que también depende mucho de nosotros, que lo motivemos, que no solamente intentemos transmitir conocimientos, igual que en el colegio, sino muchas más cosas. Sensibilidad, una actitud crítica, una actitud más reflexiva, etc. Y también veo evolución entre el profesorado. Y en general también es positiva. El profesorado, tal como yo lo vi en los primeros años, a mediados de los 80, en la universidad, y en ese sentido, y conectando con el colegio, veo que ahora tiene mucha más... O sea, yo no he visto nunca que vengan a la UMA, a la Facultad de Educación, colegio entero, a estar inmersos en lo que es la universidad. Y los profesores, los niños van allí con sus profesores del colegio, eso hace años que se está haciendo a cabo, algunos compañeros y compañeras mías lo hacen, y veo también claro que todo es mejorable. Tú has dicho antes lo del práctico, claro que tendría que haber más relación con el práctico, es mejorable, pero si yo lo veo todo en un proceso evolutivo, si lo comparamos con hace 20, 25 años, yo creo que ha evolucionado a mejor, y estamos mejor ahora, creo, pero evidentemente no tengo una postura autocomplaciente con esto, porque hace falta mejorar muchísimo, y porque un colectivo que somos tantos cientos de profesores, pues necesariamente hay distintas sensibilidades, competencias, conocimiento del entorno educativo, etc. Pero yo creo que sí que hay una evolución tanto del alumnado a mejor, y del profesorado yo creo que también está más implicado ahora. El práctico antes, recuerdo yo que era, hace tiempo ya de esto, no voy a decir una asignatura como de segundo orden, de rango inferior, algo así. Y ahora ya el práctico es algo mucho más importante. Evidentemente falta todavía mucha más coherencia entre el profesorado universitario, los colegios, los prácticos, el vínculo que son los alumnos, por supuesto que sí. Pero ahora además ha abierto muchas más las posibilidades. Yo vengo ahora mismo de la Cruz Roja, donde estoy impartiendo clases de castellano a una serie de refugiados. ¿O español? Castellano, le decimos castellano. No, el catalán es español también. Es que se llama así, se llama castellano, se llama castellano. La es española, ¿eh?
No, eso sí, no, pero... castellano, el euskera es español también. El euskera es el- español y el catalán es español. La diferencia es Dale castellano. importancia, a Castilla me fastidia. Bueno, pero es que lo que hay. Tú la corona Aragón. Habla con la RAE, habla con la RAE que lo La corona Aragón. La RAE debe cambiarlo, pero es La castellano. corona Castellano Aragón. porque el español es todo. ¿Y tú esto te dan 5 minutos? No, en 5 minutos no lo vean. Con los niños, No lo vean. que- Esto dan 3. Esto va a quedar en 3. No, esto tiene una duración de unos 20 o 30 porque la otra fue lo de 42, no sé lo que va a durar, supongo que... Mucho tiempo, porque yo creo que mucho tiempo. Sí, pero para ¿sabes un lo que pasa? espectador. No, pero el espectador es... Digo ¿sabes yo. lo que pasa? Que afortunadamente lo que hablábamos el anterior tiempo lo cortas. Ah, claro, Entonces claro. lo cortas. Entonces la idea, el formato de podcast te hace también que no sea imagen, porque igual que no se nos va a ver... Lo importante, por ejemplo, es que se vean los niños y tal. Y la voz de fondo, lo que sea. Y sí, luego, sí. pero la idea es que luego se pasa a podcast. Entonces Vale, ese muy podcast tú puedes cortar cuando te da la gana. No, te vas claro. a andar, te vas de No, No, Oscar. No. vodka limón. Vodka limón. Entonces tú te vas a andar y te pones ahí y lo escuchas, ¿no? Claro, perfecto. Entonces, pues no necesita. Entonces, cortarlo a 30 minutos, como me decían, corta, pon el vídeo y ponlo en 2 trozos. Ponelo en Claro, 2 trozos sí, que sí, se vean sí. uno y el otro no lo vean. Entonces, pues la idea es producir y no sé, pues Bien. esa es la idea, no sé. Y Bien. bueno, y 30 minutos al final no lo va a ver nadie. Porque Bueno, pues. Hombre, tenemos ya 160. 160. A ver, esto se lo paso yo a mis alumnos La idea también es y ya que, tiene ahí que 300 lo van a ver. pero buscar trabajo. O sea, 300 descargas. porque ¿Qué opinas que salga de los colegios populares? y más de más sí. Y más de estudio y más de... ¿Cómo? No, me ¿Qué titula esto? Investigación, desarrollo y educación. Me cae un invento nuevo y son capaces de Ten en cuenta compartir. que este es un proyecto que sale de un centro de compensatoria. Entonces yo siempre Sí. le digo que estos son niños de compensatoria. O sea, esto es una biblioteca de compensatoria y siempre Ujú. enseño en mi centro esto es de compensatoria. Sí. Entonces, el conseguir esto, conseguir por ejemplo este grado de implicación por parte del alumnado, el conseguir es muy complicado. Hombre, está muy bien. Muy está complicado. pensado, yo lo veo bastante Entonces, bien. los niños están acostumbrados a sus tiros en la zona, que es lo que hablamos el otro día. Están Sí. acostumbrados a familias que lo que hacen es, el niño, si alguien te pega, tú pegas. No te sale la cara. Entonces, el hecho de que puedan ver, por ejemplo, una titulación de la persona que escribe el libro, el hecho de que Sí, tú, sí. si te acuerdas, le traigas el libro. No, yo sí, lo voy a apuntar. En abril sale, os voy a invitar Bueno, sí, a la presentación. iremos. Espero que no sea de Ateneo. Es importante, te tengo una Si es de anécdota, Ateneo no puedo ir. una anécdota infantil relacionada. Yo era un mal estudiante. ¿eh? ¿Qué significa ser mal estudiante? Pues yo estuve en colegio interno, yo estuve, para mi desgracia, mis padres lo hacían lo mejor que ellos estimaban oportuno y estuve interno pues en colegio religioso, tuve 8 años, interno, no es lo mismo estar interno que estar de otra forma. Interno No. está más vulnerable, está, tuve en Salesiano, tuve en Agustín. Y yo terminé mi periplo así en Campillo. Y Campillo me parecía una maravilla comparado con lo otro, porque era una especie de cuartel, te pegaban una hostia, pero no era un castigo sistemático ni otra serie de historias que... Puntual. Sí, era cultural, no era sistemático el castigo. Entonces yo mismo, y ya tengo una anécdota, yo tenía 14 años y era un desastre, tenía asignaturas pendientes de todo tipo, y mis padres me llevaron a un oculista a Granada, se llamaba Buenaventura Carreras. Llego allí a la consulta, me acuerdo que era un día de viento tremendo, en calle de recogida, y me atiende este señor, se me queda mirando, y fue mi madre la que mi padre quedó fuera, y dice, señor, ¿usted se puede salir fuera? Sí, madre, que yo me salga fuera, y mi hijo. Y yo, es un favor que le pido para hablar con su hija sola. Y yo estaba ya asustadísimo, digo, bueno. Y ahora me dice, ven usted conmigo, pues vente conmigo, niño. Así que me meto en una parte privada que tenía este hombre, yo con la bata blanca, ya un hombre en aquella época mayor, pues ya tenía entonces 60 años, y se pone, abre un piano y se pone a tocarlo delante de mí. Me mete yo, el tío más gamberro de un desastre estudiando, etcétera, y yo me quedo así escuchando cómo tocaba el piano, y me dice, bueno, lo que tiene es miopía solamente. Y sigue tocando el piano. Y yo salí de allí y digo, yo no sé este hombre cómo toca el piano, pero lo que sí sé es que ha tenido que estudiar para esto. Y a partir de ahí me puse a estudiar. Esa anécdota, que argumento una de mis novelas, por cierto. Gracias a este hombre que tocó el piano, así como en privado para mí, bueno, pues era porque le dio para hacer eso. Y a mí aquello me impactó muchísimo. Yo el camino de vuelta, digo, y ese verano me saqué, los cursos era, digamos que estaba en cuarto, tenía de primero, de segundo, de tercero y de cuarto, y me saqué todas las asignaturas pendientes.
Eso con respecto a lo que estaba diciendo tú antes, a la importancia que tiene la Es motivación. el referente. La motivación de los profesores o de las personas, porque no Exactamente. necesariamente necesitas un profesor, tú necesitas a alguien referente Claro. y motivador que haga que cambie tu vida. Exactamente. Este señor, pues simplemente hay personas que son maestros de por sí. Exactamente. Entonces, yo lo que siempre le decía a los profesores, ¿no? Que cuando hablo con los profesores que hemos dicho antes, ¿no? Decía, digo, motivar a los futuros maestros, ¿no? Porque muchos acaban siendo cajeros, ¿no? Entonces es muy triste, ¿no? Que una vocación, carrera vocacional como el magisterio, ¿no? Acabe siendo cajero en alguno de los Yo me he grandes encontrado- supermercados, ¿no? Y es muy triste. ¿Por qué? Pues porque no encuentran quizá la salida, porque es muy complicado luego. El magisterio decían siempre una carrera fácil, y lo es. Pero Bueno, ahora cambia muchísimo. El magisterio no es lo que era, ahora es un grado. sí, Pregúntalo a los alumnos, sí, ahora es un se grado, le pero exige depende de lo que muchísimo. exijas. Pero aún exigiendo siempre te la comparan. Ha cambiado muchísimo también. Pero la dificultad que tiene el magisterio no es quizá los estudios, que puedes complicar lo que tú quieras, Sí. puedes complicar mucho, pero es una dificultad porque necesita algo muy importante que es la vocación, tenerla, porque es como medicina es muy complicado, pero se complica mucho más si no tienes vocación. Ujú. Y dentro del magisterio, si no tienes vocación y lo que te enseñan además, en principio no está relacionado muy mucho, que es lo que yo decía, de mira, es que cuando uno se presenta a las oposiciones, tienes que tener en cuenta que vas a trabajar con un material sensible como son los niños. Entonces, si los niños solamente los ven a nivel teórico, y ahora, por ejemplo, por eso me resulta tan raro las prácticas de tercero, ¿no? O sea, Sí. si precisamente lo que tú tienes, o cuarto, si lo que tú tienes que ver son niños, yo, en mis prácticas, lo que quería era ver niños. Y me daba igual que fuese mi especialidad de la otra, porque cuando tú trabajes de educación física, como a trabajar ellos, vas a tener que trabajar en una tutoría. Porque es que Claro, los horarios con los padres también. no te permiten. Pues yo creo que es un problema las oposiciones para la educación. Me van a machacar los de izquierda, soy de izquierda, pero el problema de los profesores en las oposiciones, porque la selección del mejor profesor no se puede, o profesora, no se puede hacer. ¿Qué opinas? Tú que tienes muchos alumnos, ¿qué Yo opinas? siempre digo- ¿Cuántos alumnos se han quedado buenos porque dicen, es que paso de hacer nuevas oposiciones? Muchísimo. Y de los de- Muchísimo. Bueno. Mira, yo le puedo contar una anécdota. Yo recuerdo una vez por teléfono, encargué fruta ecológica. Y me dice este hombre, mira, ¿tú dónde trabajas? Yo trabajo en la universidad, te llevo la caja de fruta y verdura allí, y huevos y aceite iguales. Y llega este hombre y empieza a mirar el despacho. Y digo, ¿y qué? Dice, no, es que yo hice la tesis doctoral y todo, yo hice una carrera, y bueno, y pues qué pena que no haya seguido haciendo vida académica para poder. Dice, no, qué pena no, yo estoy cultivando fruta y verdura y soy feliz así, y es lo que yo quiero hacer, esto es lo que me gusta a mí. No me encontré aquí en un ambiente enrarecido, que no me gustaba mucho, y decidí largarme de aquí, de mi facultad no, de otra facultad donde la había estudiado. Lo que tú me preguntabas, hay muchísima gente que se queda en el camino. Yo, por ejemplo, constantemente, cuando voy por el centro para algún sitio, una tienda, me encuentro alumnas y alumnas trabajando. Yo siempre trato de motivarlo porque a mí es un trabajo muy digno, cualquier trabajo, desde frutería, en el mercado, hasta donde sea, me parece digno muchísimo. Pero yo digo, pero para eso no he estudiado 4 años de carrera, más todos los años de la primaria y secundaria, que pues, para estar aquí tienes que haber estudiado. Quiero decir, no es necesario. Y algunas de estas personas se han presentado a posiciones porque no hay otra, va a probar, o por lo menos trabajar interino. Yo a mi alumno siempre le digo, hacer lo posible por trabajar de interino. La primera fase es seguramente trabajar de interino, y ya más adelante será. Respecto al funcionario español, nosotros somos vitalicios. Yo creo que a lo mejor no tenemos que ser vitalicios, sino responder cada año como funcionarios franceses, alemanes, americanos, siempre está expuesto a la evaluación del organismo que te financia, y organismos públicos concretos, etc. Entonces yo creo que sí haría falta. Pero bueno, el funcionario también es una persona que ha estudiado muchísimo para sacarse unas posiciones también, y yo creo que también eso hay que tenerlo en cuenta. No, yo creo que el problema de la educación... Después puede que ya se acomode, No, Dani, se la acomode. elección de los compañeros, porque no voy a enrollarme mucho, porque muchas veces parece la pampa de Pancho Villa todo esto, los profesores. Hay de todo, pero creo que muchas veces la educación, pues podría tener también un poco los directores, podrían tener un poco de margen de poder elegir parte de su profesorado.
Bueno, eso Tú, por que ejemplo, eres bueno, ven para acá. O tú En este que- caso con en proyectos, este caso, sí. en No, este pero caso, no, fuera del sistema. Vale. Yo me refería que hay mucha gente que no quiere hacer oposiciones Sí. porque dicen, no quiero que me digan ni prefiero porque me voy a ir a la privada si hace falta. pero En la verdad sí que te dice lo que tienes que Sí, hacer. pero la privada también es muy complicado. Pero Por también ejemplo, tenemos, sí, pero... que antes de Y una opositar... de las cosas que más te das cuenta cuando No vas a la es que pública te es... salten aquí un profesor, Miguel, cuál quiere buen maestro. No, pero es eso, normal. no, pero Eso es a lo que yo me refiero. Pero eso también lo tenemos reconocido en los proyectos nuestros de difícil desempeño, pero cuando yo, por ejemplo, antes de opositar, me parece a mí que inundé Málaga con mi Currículum. y ahí está, yo creo que está más picado que... No digo nada, yo creo Entonces, que- a mí no me llamó nadie, entonces tampoco me parece a mí que la entrada de cómo se entra en un centro de privado o un centro concertado sea también lo mejor, porque, No, yo no he dicho eso. porque el tema del buen Yo estudiante, amo la escuela por pública. ejemplo, aquí hay Amo la gente escuela que pública. saca brillantes notas y hay gente que no es tan brillante a nivel de notas y son espectaculares a nivel de... Exactamente. Y a lo mejor un concertado mira el currículum y dice matrícula de honor de arriba al cuarto de baño. Y sin embargo uno que no es tan brillante es un excepcional Sí, sí, maestro, ¿no? Y no tiene nada que ver. De hecho, en las oposiciones se quedan gente fuera Eso que no. son brillantes, pero brillantes y como el arroz, ¿no? Son Claro. brillantes y... El son brillantes y se quedan fuera, ¿no? Entonces, yo pienso que habría que hacer una valoración de todo lo que hay e intentar cambiarlo. Sí. Pero es como hablando del tema antes de la universidad. O sea, yo pienso que la sociedad evoluciona a una velocidad que no evoluciona, Por debajo de... que no está por evoluciona el evolución. sistema educativo y Sí. fundamentalmente y sin temas políticos, porque no es una cuestión de politicear nada, es que no hay tampoco la voluntad por parte de nadie de intentar poner un sistema educativo que sea realmente puntero en lo que una España quizás se merece, ¿no? Y ya está. Pues Eso tú de hecho no- estudiaste en un colegio concertado que Yo es estudié muy bueno, en un que colegio era concertado, una pero ciudad en que cuanto funciona pude, muy bien de profesorado y después te fuiste a la pública. y luego tuve que hacer porque no tenía aprobado aunque era el mismo campo universitario, sin embargo no era el mismo sistema, con lo cual tenía prueba primero, segundo, tercero. Sí, hay compañeros. Por eso me matriculé de las 20, ¿no? Con lo cual en un año saqué los Sí. dos, pero fue una paliza, ¿no? O sea, eso fue neuronalmente, creo que me dejé más de una pegada. Ahí, hasta el día de hoy te afectó, ¿no? Ahora se nota. Yo conozco Salta. muchos compañeros de magisterio que en la época de la oposición estuvieron a lo mejor 3, 4, 5 años estudiando. Su vida le cambió, ¿eh? A partir del trauma que supuso esa ansiedad tan tremenda para Sí. este Pero, sistema. yo noté los pelos, una caída de pelo. una caída de Sobre todo pelo. cuando crees que no vas a poder comprarte la casa en Torre del Mar. Bueno, no, eso se trata de que ya te obsesiona con el hecho de la palabra oposición, pero eso me ha pasado también a mí en la universidad. Mira, la universidad para entrar también es muy complicado, ¿eh? Pero Bueno, pero Es que te piden, tú siendo Bueno, doctorado, eres todo docente, tú no oposiciones. Pero, que saquen la plaza. con respecto al propio El entrar a la perfil. universidad, eso de complicado. Evidentemente, no, pero tienes que trabajártelo mucho, tienes que trabajártelo mucho para ser funcionario en la UNA. No, yo no digo, Universitario. yo no digo funcionario. Yo digo de entrar. Y ahora mismo, además, yo te digo una cosa. Hay buena gente. Yo he estado 12 años en una comisión de contratación Ah. en mi departamento y te aseguro que éramos escrupulosísimos con el 0,01% que valía esto, que historia eso, en mi departamento. Yo ya no sé El otro departamento. pero que 12 años, ¿eh? 12 Ya, años ya. que yo me caracterizo por mi independencia absoluta y eso, y tengo fama de objetivo. No Pues, soy una persona lo que pasa con nadie. Vamos a No, pedir, no. lo que vamos a pedir desde los centros de primaria, ¿no? Y de secundaria también, supongo, ¿no? Que lo pedirían, es que a los que dais clase Sí, en la universidad. en la universidad le metáis el amor, que se lo metéis, el amor por trabajar, el amor, Uy. el amor, Es que el amor, el amor. tú has dicho dos palabras ahí, meter Ah, el amor. Introduzcáis Pero la enfermedad, La de cada uno, variable. la enfermedad de cada uno es de cada uno, ¿eh? Eso un Yo- buen psicólogo que Roy arregle la delicia en el diván. Muy buena delicia. Ya. el hecho de eso, de que los centros de compensatoria, salvo estos chicos que han venido ahora, porque Sí. yo creo que no han tenido han tenido que venir porque había 3 consecutivos y han querido venir, pero generalmente Muy bien, no nos suelen coger, los compañeros porque le da mucho miedo, ¿no? Que la zona, que los centros y tal. Cuando realmente estos tipos de centros enseñan muchos tipos de cosas. Claro. Porque enseñan la evolución de donde Te aporta van. muchísimo. Aporta por Claro. la dificultad que tiene enseñar. Entonces, Claro. si ya es difícil. Ya un reto. Aquí enseñar es un reto. Es un reto, porque no es una cosa tan fácil. la teoría dice una cosa, la práctica dice otra Claro. y los centros de compensatoria dicen otra. Entonces, porque aquí hay que enseñar cosas que son antipedagógicas, como yo decía. Claro. Digo, aquí hay cosas que son antipedagógicas. Entonces yo os pediría a los profesores que potenciéis el que la gente venga a centros de compensatoria
donde realmente... ¿Te refieres a alumnos también? Los alumnos de formación. Alumnos de formación, porque al final el profesorado de la UMA, pues bueno, el que quiere, por ejemplo, Juan, pues... Juan José, pues sí, dice, sabe que existimos, ¿no? Claro. El hecho de que digo, bueno, pues conseguimos que el profesorado venga y que realmente va, si me gusta o no me gusta, ¿no? Pero al final la gente acaba aquí por cercanía. Dice, Yo también veo que, no sé, los alumnos, es que claro, yo doy clases sobre todo en mención inclusiva y ya cuento con la ventaja de que son un alumno muy motivado, tienen una motivación intrínseca muy grande que no tengo yo que motivarlos porque ya son legionarios. Claro, están en el frente, en la trinchera de la educación. Como nosotros, somos trincheras, somos de las trincheras. Militantes de la educación. Entonces, en ese sentido, mi alumno es muy motivado para esto. Yo, en ese sentido, en el grupo que tengo la suerte de, normalmente, de impartir clase, que siempre inclusiva o ante la educación especial, y cada uno con su historia personal también, con su autobiografía educativa, también llena de, en algunos casos, de adversidades, que lo ha hecho más sensible y mejor persona. Entonces ya tienen la motivación, que no digo yo que motivarlo externamente, sino que ya tienen una motivación intrínseca y están deseando acceder a un puesto de funcionariado o de interinidad o lo que sea, o asociaciones, pues, para poder demostrar y autorrealizarse impartiendo clases con colectivos. Hacen la oposición, y si hacen la oposición, es decir que las prácticas las han hecho en centros de compensatoria, siempre tienen un regustillo más importante. Marchamos aquí de mayor una cola aquí para hacer oposiciones con falta colegio. No importa. No, pues es verdad que la gente que somos diversas, es verdad que somos más sensibles. Son sensibles. Bueno, Una forma, vamos a ir... por cantar al partir. Vamos a darle las gracias. No, vamos a grabar todo, se graba todo. Vamos a darle las gracias a Francisco Guerrero. Vamos a recomendar su bibliografía también. Si os metéis, supongo que lo tenía en el Terral Aljibe, he estado mirando que muchos está publicado en Aljibe. Sí, lo es. Supongo que todos los libros están. No ha venido a hacerle publicidad. No, pero ya que estoy aquí, yo ya ¿Cómo se llama el libro que estrena el 20? En abril se llama La Hermandad de Huntsville. La Hermandad de Huntsville. Huntsville es una prisión norteamericana. No sé, yo te veo experto en prisiones. Hablamos de siempre tiene que salir el tema de prisión. El primer capítulo salió el tema de la prisión y la reeducación. Y hoy volvemos a cerrar con la reeducación de Huntsville. Si te tenía que leer la novela para saber de qué va. Hay que leer la novela. Yo se la he prometido a un niño y se la voy a regalar. Vale, se puede. Yo la compraré. Bueno, habrá que comprarlo. Nada, te invitan eso. Para que por lo menos tengas 3, ¿no? ¿Qué? Hombre, ya por lo menos tengo 3. Bueno, 3 y os invito a una cervecilla con tapa, a una Coca-Cola, a una bebida de esta. Skullcore Café. Ayer leí que vender en Estados Unidos 823 CD era hacer número 1 en venta. Ahí sí estamos ya. Vamos a ir, damos entonces las gracias a los que nos estén escuchando y a los que más o menos están. Y muchas gracias nuevamente a Francisco. Un placer que nos haya aguantado. Ha sido un placer para mí participar de esta iniciativa tan original y creativa. Skullcore Café. ¿Te gusta la taza? Me gusta la taza, que muchas gracias porque creo que me la llevo de regalillo. Te la llevo de regalo. Al director Miguel Ángel, gracias. a Dani y a los niños que me he entrevistado que se han ido ya, muchas gracias por he sido disfrutado mucho esta mañana. Esta taza tendrá valor si la rompes. No, yo no la rompo, con mala suerte. Un saludo a mi sobrino Ale, que ayer me vio y dijo, Ale, a ver. Eso no va a salir.